De lo que les quiero hablar hoy es sobre una palabra muy conocida o muy escuchada, que es la palabra discípulos. Cuando pensamos en discípulos y pensamos en la Biblia y pensamos en Jesús, inmediatamente pensamos en los 12, en los apóstoles, en los discípulos del Señor, en la gente que los seguía, que escuchaba sus enseñanzas y que seguía a través de su palabra. ¿Y qué tiene que ver eso con nosotros? Dice la palabra que nosotros hemos sido llamados a ser discípulos del Señor. Primero hijos, ¿sí? Porque Él es nuestro Padre, como cantábamos recién. Amigos del Señor, porque dice que Él nos va a revelar todas las cosas, porque si somos sus amigos. Y también discípulos. Y quiero hablarte de esto un poquito en esta noche. En el Evangelio según San Mateo, capítulo 28, versículo 19, encontramos las últimas palabras de Jesús sobre esta tierra. San Mateo 28, 19. Dice así: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Así que las últimas palabras de Jesús fueron estas: vayan y hagan discípulos. Vayan y hagan discípulos. ¿A quién le dijo esto? A los apóstoles. A 11 de ellos, porque uno ya no estaba más entre ellos, que fue quien lo traicionó. Y de esos 11, ese mandato, esa comisión era ir, era vayan, ¿sí? Así que lo primero que rescatamos de aquí es que el Evangelio no es estar quietos, que ser hijo de Dios no es estar quietos, no es estar tranquilos, sino es que es ir y hacer discípulos. ¿Cuántos de los que están aquí han invitado a Jesús a entrar a su corazón alguna vez? Levante su mano. Si nunca lo invitó a entrar a su corazón, la Biblia enseña que Jesús vino para salvarnos. ¿De qué? Del pecado y de la muerte. Y vino a reconciliarnos con Dios. Y para restablecer esa relación con Dios que se había roto, vino Jesús. Así que lo que nosotros tenemos que es aceptar ese regalo de la salvación, ¿sí? ¿Cuánto nos cuesta? Nada. ¿Nos tenemos que hacer de alguna religión? No. Jesús vino a rescatar y a salvar lo que se había perdido, dice la palabra. Eso somos nosotros. Así que la invitación, y después vamos a estar orando por esto, si nunca invitaste a Jesús a entrar en tu corazón, esto no significa, como te dije recién, que te tengas que hacer de una iglesia o algo, que tengas algún compromiso con alguien en particular, sino que si lo invitas a tu corazón, va a pasar esto que le dijo Jesús a sus discípulos: yo voy a estar con vos todos los días hasta el fin del mundo. ¿Por qué necesitamos a Jesús? Porque fuimos creados para tener una relación con Dios. Esa relación con Dios ha sido rota a causa del pecado. ¿Qué es pecado? Desobediencia. Muchas veces por desconocimiento y otras veces conociendo, porque sabemos que hay cosas que nos traen malas consecuencias y aún así las hacemos. Pero no quiero detenerme en esto. Jesús nos llamó para ser discípulos. Así que todos aquellos que han recibido a Cristo tienen la tarea, la comisión de ir y hacer discípulos. Y vuelvo a lo mismo: recibir a Cristo en tu corazón es solo el principio, ¿sí? ¿Qué es un discípulo según el diccionario, según la definición? Es alguien que aprende, alguien que es enseñado. Para que sea un discípulo no solamente hace falta alguien que quiera aprender, sino hace falta un maestro que quiera enseñar. Por eso es que Jesús era el maestro, era el rabí. En hebreo, rabí significa maestro. Por eso le decían rabí.
Maestro, cuéntanos esto, enséñanos aquello. Y los discípulos eran los que estaban pendientes de aquello que el maestro les iba enseñando. Esto no ha cambiado. Jesús sigue enseñándonos a través de su palabra y sigue tratando con nosotros cuando lo recibimos en nuestro corazón. Por eso digo que es el comienzo para comenzar a ser un discípulo. Así que la gran comisión o la tarea de la iglesia no es hacer creyentes, ¿sí? No es juntar creyentes, es hacer discípulos, que son dos cosas muy distintas. No es llenar iglesias, no es nada que ver con esas cosas que a veces nosotros nos confundimos. La tarea de la iglesia, de los hijos de Dios, porque la iglesia somos cada uno de nosotros, no estas paredes, es hacer discípulos. ¿Cuántos tienen esta responsabilidad? Todos, porque la misma Biblia que usted lee es la misma que yo leo. Entonces Dios nos mandó a todos sus hijos a ser discípulos. Pensaba el otro día sobre esto y cuántas veces nosotros, ¿qué es un hijo de Dios? Es alguien que nace a una nueva vida, es alguien que acepta a Cristo y dice la palabra, las cosas viejas pasan y Dios comienza a hacer cosas nuevas. Entonces nacemos de nuevo, un nuevo nacimiento. Expliqué hace una semana que hay un espíritu de corrupción en el mundo, que todo se va corrompiendo, ¿sí? Y lo expliqué con lo natural, viéndonos nosotros, ¿no? Nos vamos deteriorando físicamente y en todas las áreas, una fruta, cualquier cosa se va deteriorando. Y la única forma de cambiar eso es con Cristo, ¿sí? El único que puede cambiar es nacer de nuevo. No es emparchar nuestra vida o mejorarla, sino que es una nueva vida. Había allí alguien que le preguntó a Jesús, pero ¿cómo siendo grande voy a nacer de nuevo? ¿Tengo que entrar otra vez en el vientre de mi madre? No, está hablando de un nacimiento en el Espíritu, de ser una nueva criatura. Y hablaba el otro día con alguien y yo le decía, muchos de nosotros hemos creído que hacer discípulos es entregar personas a Cristo, es compartirle a alguien y hacer que acepte a Cristo en su corazón. Pero eso es solamente el nuevo nacimiento. Y esta semanita tuvimos varios nacimientos aquí en la iglesia, ¿sí? Bebés que recién nacieron. Y a nadie se le ocurriría agarrar un bebé, salir del hospital después de 3 días y llegar a su casa y decirle al bebé, bueno, esta es la casa, esta es la entrada, acá está la llave, esta es la cocina, aquel es el baño, aquella es tu cuna. El bebé depende de sus padres para poder crecer. ¿Estamos de acuerdo en esto? En lo espiritual es exactamente igual. Hacer discípulos no es solo que personas reciban a Cristo. Hacer discípulos requiere de una responsabilidad, requiere de tiempo, tal como criar un hijo. Requiere invertir tiempo, oración, esfuerzo, recursos. Y así es como se va formando un discípulo. Es como un bebé que va creciendo. Y dice la palabra que nosotros vamos creciendo cuando nacemos de nuevo y comenzamos a crecer en nuestra vida espiritual. Hay un crecimiento y un desarrollo constante que no termina nunca. Siempre podemos crecer más, ¿sí? Siempre podemos conocer más al Señor. Siempre podemos saber más de su palabra. Siempre podemos tener más bendición. Siempre podemos ser más felices. O hay alguien que me diga, bueno, no, yo ya estoy bien, no quiero estar mejor. No. Todos naturalmente deseamos estar mejor. Unos en un área, otros en otras. Y Dios también quiere eso para tu vida. De eso se trata, ser discípulos. Ahora, para ser discípulos, como dije al principio, hace falta un maestro, Jesús. Y hace falta alguien que quiera ser discípulo. Ser discípulo no es lo mismo que ser simpatizante, ¿sí? No es lo mismo que ser parte de una iglesia. Ser discípulo es mucho más que eso. No es ser un adherente, no es ser un número más. Ser discípulo es seguir a Jesús y caminar
en sus palabras, en sus planes, en su propósito para nuestras vidas, porque vos y yo nacimos con un propósito. Por eso es que mucha gente vive 20, 30, 40, 50 años sin descubrir el propósito de su vida y buscándolo en el dinero, en el trabajo, en las posesiones, en la familia, en tener un hijo, en un matrimonio, en los logros, en la carrera, en los títulos. Y su vida sigue insatisfecha a pesar de lograr tantas cosas, porque le falta lo esencial. Fuimos creados para tener una relación con Dios. Y eso tiene que ver con ser discípulos. Ahora, quiero decirte esto, lo que te dije recién. Ser discípulo no es ser un adepto. Mirá, yo soy cristiano porque un día recibí a Cristo y voy a la iglesia. Eso no nos hace discípulos. ¿Sí? Venir a la iglesia no nos hace discípulos. Haber aceptado a Cristo no nos hace discípulos, nos hace hijos y nos hace salvos, pero no discípulos. Hacer un montón de actividades con la iglesia tampoco nos hace discípulos. Ser parte de una iglesia o de una determinada denominación o de un culto tampoco nos hace discípulos. Para ser discípulos tenemos que conocer al Maestro, a Jesús, tenemos que escuchar su voz y tenemos que obedecerla. Amén. ¿Me sigue hasta ahí? Le voy a dar algunos textos bíblicos, algunas características. Primero tenemos que convertirnos nosotros en discípulos. ¿Sí? Arranca con aceptar a Cristo, pero después tenemos que hacernos discípulos. La tarea que Jesús le encomendó a la iglesia es: vayan y hagan discípulos a todas las naciones y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como recién anunciaba que vamos a hacer la semana que viene. Una de las características para ser discípulo es permanecer en su palabra. En Juan 8:31 dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Así que una de las características de un discípulo es permanecer en la palabra de Dios. Ahora, ¿cómo puedo permanecer yo en la palabra de Dios si no la conozco? Tengo que conocerla. Porque conociendo la palabra de Dios, conozco a Dios. Amén. Así que debo leerla, debo aprenderla, debo estudiarla. Graciela decía recién, nosotros constantemente estamos estudiando la palabra, tenemos grupos de estudios bíblicos. ¿Y por qué? Porque somos discípulos. Y siempre estamos aprendiendo, siempre estamos aprendiendo. ¿Por qué? Porque no tenemos todo resuelto. Porque ignoramos un montón de cosas y porque necesitamos. No estamos aquí porque somos mejores, sino porque necesitamos a Dios. Amén. Así que lo primero que encontramos que para ser discípulos tenemos que conocer la palabra. Tenemos que, dice no solo conocer, sino que dice ahí permanecer en la palabra. Mucha gente tiene conocimiento pero no permanece en esa palabra. ¿Qué quiere decir esto? Que yo la conozco intelectualmente pero no vivo de acuerdo a esa palabra. Que yo puedo hablar la palabra, que puedo decir algo que dice la Biblia, pero mis hechos, mi vida no va de acuerdo con mis palabras. Entonces necesito permanecer en la palabra. Permanecer es vivir, caminar, habitar en esa palabra. ¿Sí? Otra característica, la número 2, si le queremos poner un número, se encuentra en Juan 13:35. Dice así: en esto conocerán todos que soy mis discípulos. Estas son palabras de Jesús. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Así que ahí tenemos, para ser discípulos no solo tenemos que permanecer en la palabra, sino tenemos que amarnos los unos a los otros. Y como decía, podemos crecer toda la vida en esto, ¿sí? Toda la vida podemos crecer en esto.
¿Cuántos necesitan, cantábamos recién, de ese amor de Dios que es sobrenatural? ¿Cuántos necesitan más amor? Levánteme la mano. O se lo pregunto de otra manera. ¿Cuántos tienen algunas personas que les cuesta amarlas? Todos tenemos algunos que nos cuesta un poco más, ¿o no? ¿Verdad? Por eso necesitamos más amor. Porque dice la palabra que tenemos que amar aún a nuestros enemigos, que tenemos que bendecir y orar por ellos. Amén. Así que todos nosotros necesitamos más amor. Por eso es que digo, siempre estamos creciendo, nunca dejamos de crecer. Podemos recibir más amor, más bendición, más misericordia, más gracia. Así que en esto conocerán que son mis discípulos. Así que lo primero era permanecer en la palabra. Lo segundo, amar a los demás. Lo tercero, Juan 15, versículo 8. Producir frutos. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Los discípulos del Señor producen fruto. Dice que somos como árboles plantados junto a las corrientes de las aguas. ¿Cuáles son esos frutos? Ganamos a otros para Cristo, hacemos más discípulos. Y después tenemos los frutos del Espíritu que encontramos en Gálatas 22. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y dice, contra tales cosas no hay ley, no hay un límite que diga hasta acá puedo recibir amor, hasta acá puedo recibir paz, hasta acá puedo ser feliz. Podemos recibir siempre más. Así que los discípulos producen frutos. ¿Sí? Lo tercero es producir frutos. Lo cuarto, Lucas 14, 26. Dice así, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, a su madre, a su mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que tenemos que pelearnos con toda la familia? No. Está hablando de prioridad, de poner a Jesús en el primer lugar, de poner a Dios en el primer lugar. Si alguien viene a Dios y no lo pone a Él en el primer lugar, no puede ser discípulo. A partir de Él, en el centro de nuestra vida, es como se comienza a ordenar todo. El punto 5, ahí mismo en Lucas 14, 27, dice, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Así que el punto 5 sería llevar su cruz. ¿Qué es llevar su cruz? La cruz es símbolo de muerte, de crucifixión. Es de morir a nosotros mismos y nacer una nueva vida. ¿Sí? Es de comenzar a hacer la voluntad del Señor y no la nuestra. Y el punto 6, ahí mismo en Lucas 14, 33, dice, así pues cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. ¿Esto de qué está hablando? De nuestros hábitos, ¿sí? No de renunciar a tus posesiones, sino de nuestros hábitos, de dejar todo aquello que éramos hasta el momento de conocer al Jesús y comenzar a escuchar su voz y a caminar de acuerdo a su palabra. Así que tenemos esos varios puntos allí: permanecer en la palabra, amar a los demás, producir frutos, poner a Dios en primer lugar, llevar su cruz y dejar nuestros viejos hábitos. Son solo algunas de las cosas que nos hacen discípulos. Fíjense que todas estas cosas no tienen que ver con venir a la iglesia, con alabar, con cantar. Para ser discípulo no lo somos porque vengamos a la iglesia. Somos discípulos cuando hacemos la voluntad, aprendemos del Maestro y seguimos sus pasos, su mirada, sus enseñanzas. Antiguamente, cuando hablamos de discípulo de Jesús en este caso, pero Juan,
El Bautista tenía sus discípulos, tenía sus seguidores que seguían sus enseñanzas. Los filósofos griegos, Aristóteles, todos esos tenían sus discípulos, la escuela de Aristóteles y todos ellos que seguían sus enseñanzas, sus filosofías. Nosotros, los hijos de Dios, tenemos que seguir la palabra de Dios. El problema está cuando se nos mezclan otros maestros, otras enseñanzas y tratamos de encajarlas. Porque dice la palabra que el que no esté dispuesto a dejarlo todo por Jesús no puede ser discípulo. Entonces nosotros decimos, bueno, algunas cosas se las entrego, otras cosas las guardo, las escondo, las tapo, las llevo igual. Por si las dudas, por si las moscas, por si me hacen falta. Lo cierto es que ahí se nos va a complicar ser discípulos. Somos llamados a ser discípulos de Jesús y a nosotros a ser discípulos. Hay algo que es inevitable, que es que nosotros nos reproducimos de lo que somos, no de lo que decimos. ¿Sí? ¿Se entiende este principio? Esto pasa en lo natural. Los hijos aprenden por imitación, por ver. Vos le decías a tu hijo, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto, y después te ve a vos haciéndolo, lo va a hacer. ¿Y por qué lo va a hacer? Porque papá lo hizo, porque mamá lo hizo. No importa lo que vos le digas, si te ve haciendo algo, él va a pensar que está bien, que se puede hacer. En el camino del Señor y los hijos de Dios también nos reproducimos de lo que somos, no de lo que decimos. Por eso es que decíamos de permanecer en la palabra, porque nosotros podemos hablar la palabra, pero si no permanecemos en ella y le decimos a alguien, mirá, vos tenés que acercarte a Dios, Dios va a cambiar tu vida, te va a bendecir, y no nos ve a nosotros bendecidos, y no nos ve libres, y no nos ve transformados, y no nos ve con fruto, y no nos ve permaneciendo en su palabra, vamos a tener muchas dificultades, porque la persona que nos siga va a hacer lo que nosotros hacemos. Entonces nosotros tenemos que convertirnos en discípulos, no solo en hijos. Para ser hijos de Dios solo tenemos que recibir a Cristo en el corazón, pero después tenemos que transformarnos en discípulos y después tenemos que transformarnos en maestros para ser otros discípulos. Amén. Esa es la obra de Dios. Ahora, leyendo estas cosas que leíamos recién, estas descripciones, muchos de nosotros nos podemos mirar y decimos, o sea, yo no doy la talla, no doy la medida, no doy el target. Yo nunca voy a poder ser discípulo. No leo mucho la Biblia, hay muchas de esas cositas que me cuestan. A algunos no los puedo amar mucho. Todos nosotros somos imperfectos. Por eso es que el Señor sabía. Sus últimas palabras fueron estas: vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Después del Evangelio o de los Evangelios, arranca el libro de los Hechos. Y quiero llevarlo hasta ahí. Hechos 1:8. Jesús les dijo, yo me voy, pero ustedes quédense acá, en el aposento alto, no se muevan de acá, porque dentro de no muchos días va a venir del cielo el Espíritu Santo y van a recibir poder. ¿Poder para qué? Para ser testigos, para ser discípulos. Dice así, pero recibiréis poder, Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero recibiréis poder. Necesitamos ese poder para ser discípulos. Nadie por sus propios medios puede ser perfecto. Nadie por sus propios medios puede reunir todas las condiciones.
porque lo mejor que nosotros podamos presentar delante de Dios, cuando es comparado, puesto delante de la santidad de Dios, es como nada. Por eso es que necesitamos el Espíritu Santo. Jesús les dijo: yo no los voy a dejar solos, voy a rogar al Padre para que envíe al Espíritu Santo, el Consolador, y Él los va a guiar, Él les va a enseñar, Él les va a recordar las cosas que yo les enseñé. Si quieren lo leemos ese versículo. Juan 14:26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Por eso es que si nosotros venimos a la iglesia y tratamos de ser buenos discípulos, no nos va a salir. Si nosotros lo intentamos en nuestras fuerzas, vamos a fallar. Si nosotros tratamos de hacerlo mejor, o dígame si a usted no le pasó, como tantas veces me pasó a mí, poniéndole la mejor actitud, poniéndole la mejor onda, pensando en positivo, igual salió todo mal. Lo que pensábamos que íbamos a resultar bien, resultó mal. ¿Cuántas veces nos ha pasado eso? ¿Por qué? Porque necesitamos el Espíritu Santo en nuestras vidas. Cuando Él venga, Él los va a ayudar y les va a recordar las cosas que yo le enseñé. Así que Jesús le dijo: no se muevan de aquí, van a ser llenos del Espíritu Santo, recibirán poder para ser testigos. Y ahí sí me van a ser testigos en Jerusalén, el primer lugar donde ellos estaban, en tu casa. Vas a ser un testimonio para tus seres queridos. En Samaria, tu familia, tus parientes, tus vecinos. En Judea, en otros lugares y hasta lo último de la tierra. Dios te va a usar para bendecir otras vidas, para hacer más discípulos, para contarle a otros: mira, mi vida estaba así y Dios la transformó. Mi hogar estaba destruido y Dios nos restauró a la familia. Mi vida estaba perdida, como muchos de nosotros podemos contarte aquí. Estábamos atados, estábamos en pecado, en adicción. Cristo me hizo libre. Y lo había intentado muchas veces, pero cuando vino ese poder sobrenatural, las cadenas se rompieron. Fui libre. Y cuando alguien es libre ya no tiene que luchar, porque ya no existe más aquello con lo que luchaba. Entonces fuimos llamados a ser discípulos de Jesús y a nosotros mismos a ser otros discípulos. ¿Es posible ser discípulos sin la ayuda del Espíritu Santo? No es posible. Por eso mucha gente se frustra, porque viene a la iglesia y empieza a venir a la iglesia y empieza a cambiar hábitos y formas y empieza a mejorar y cambia de amistades. Entonces deja la barra con la que se juntaba antes y comienza a juntarse con amigos de la iglesia. Entonces comienza a cambiar su forma, comienza a cambiar sus hábitos y trata de hacer todo bien, pero un día, una crisis, un detonante, y todo vuelve atrás. ¿Qué pasó con esa persona? Si iba a la iglesia estaba bárbaro. Es que no se convirtió en discípulo de Jesús. Es que no se abrazó de la persona del Espíritu Santo para que lo ayude. Quiero terminar con esto en esta noche. Jesús quiere hacerte primero hijo. Como dije, si hay alguien que no recibió a Cristo, no te vayas de este lugar. Te vamos a guiar en una oración y vos lo vas a invitar a entrar a tu corazón. Porque todos somos creación de Dios, pero no todos somos hijos. Solo son hijos aquellos que aceptan el regalo de la salvación y que aceptan a Dios como su papá. ¿Esto qué hace en nosotros? Que venga el Espíritu Santo a nuestras vidas. ¿Qué nos hace? ¿Mejores personas? No. Hay hijos buenos, hijos complicados, hijos rebeldes, hijos malos, hijos cabeza dura. ¿Sí? En alguna de esas listas estamos nosotros.
O todos juntos, no sé. Pero cuando te transformas en hijo de Dios, Él se transforma en tu papá. Y los papás no saben diferenciar, solo son papás. Y las mamás solo son mamás. Y eso no va a cambiar nunca. No importa cómo el hijo o la hija se porte, siempre va a ser hijo o hija. Amén. Así va a ser tu relación con Dios. Entonces, nosotros creemos muchas veces que para acercarnos a Dios necesitamos ser más santos, mejores, dejar algunas cosas. Para acercarnos a Dios necesitamos ser hijos, aceptarlo en nuestro corazón. Así como nosotros podemos ir a hablar con nuestro papá, porque es nuestro papá, con nuestra mamá, porque es nuestra mamá. No tenemos que pedirle una cita, una audiencia. Así te va a pasar a vos con Jesús, con Dios, y vas a poder comenzar a hablar con Él. ¿Como quién? Como un hijo. ¿Como un hijo perfecto? No, como un hijo. Como un hijo santo, intachable, solo como un hijo. Él nos conoce, Él sabe de nuestras debilidades, de nuestros defectos, nuestros errores. Y aún así nos trajo en esta noche a este lugar para que escuchemos que Él nos sigue amando. No es casualidad que estés acá en esta noche. Hay un salmo que dice: con lazos de amor Dios nos atrae hacia Él. Esos lazos de amor, capaz que fue un vecino, alguien que te habló de Jesús, alguien que te invitó a la iglesia, a la reunión. No sé quién fue, pero detrás de eso está el amor de Dios. Detrás de eso es Dios que te está buscando para bendecirte, para sanar tus heridas, para darte una nueva vida. No para que te hagas de una religión o para que te hagas de una denominación o de una iglesia. No, no. Es para que lo invites a entrar a tu vida y entres en los planes y en el propósito de Dios para el cual fuiste creado y creada. Solo ahí tu vida va a ser plena. En tanto y en cuanto esto no ocurra, vas a ir por la vida intentando hacerlo mejor, como todos nosotros lo intentamos. Así que yo quiero invitarte en esta noche a ser discípulo de Jesús, para que después puedas hacer a otros discípulos. A los que ya conocen al Señor, quiero decirte, fuiste llamado a ganar almas, pero a hacerlos discípulos. No a decirle, mira, que reciban a Cristo en su corazón. No, a hacerlos discípulos. No a hacer nacer bebés y dejarlos que se mueran, porque no hay quien los ayude, quien los alimente, quien les enseñe, quien les dé la mamadera y le cambie los pañales. Hay una responsabilidad sobre tus hombros, los hijos de Dios. Fuimos llamados a ser discípulos y no creyentes. Y para los que nunca recibieron a Cristo, tu primera invitación es a ser hijo e hija de Dios. Y si alguna vez aceptaste a Cristo en tu corazón y fuiste a la iglesia y te alejaste y te apartaste, seguramente ya te has dado cuenta que lejos de Dios la cosa es difícil, es dura, que este mundo se va corrompiendo cada vez más y que lo necesitamos a Él en nuestra vida, en nuestra pareja, en nuestra economía, en nuestra familia, en nuestro hogar. Así que si lo conociste y te alejaste, este es un buen momento para reconciliarte con Él, para decirle: Señor, vuelvo a tus brazos, a tu presencia, a los brazos de papá. Herido, lastimado, con defectos, con errores, vuelvo a tu presencia.